Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa número 13 de Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio del y que busca que juntos podamos aportar a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Como ustedes saben, en Minkaricuy tratamos siempre de compartir con ustedes propuestas y experiencias alternativas a lo convencional, miradas desde diferentes orillas sobre la educación, sobre la vida misma. Y ahora, nuestro invitado de hoy es el gran Alberto Chirif, antropólogo y sin duda alguna el más importante conocedor de la Amazonía peruana y de sus pueblos también. Alberto, gracias por haber aceptado la invitación de Minkaricuy y es un privilegio tenerte con nosotros. No, gracias más bien por la invitación y bueno, por tan orgullosas palabras que, bueno, con toda sinceridad, no por falsa modestia, creo no sé. Gracias por eso, la Lo invitación mereces, nuevamente. mereces mucho más en verdad, Alberto. Mm. Lo decimos sin ningún ánimo de reventar cohetes, es motivo, pero es la verdad. Y creo que el país entero y te reconoce como uno de los intelectuales más importantes y que más ha aportado al país. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar, como es costumbre acá en Mincari, es una canción que propone el invitado, y en este caso ha sido una acción que hemos hecho juntos. Alberto ya nos contará de dónde viene la canción y por qué la trae para este programa, pero sí quería comentarles que el video grabado especialmente para acompañar la canción que acabamos de escuchar, que es un canto a Guajún a la ayahuasca, como dice la presentación, y que fue además hecho con la ayuda, lo tengo que decir, de nuestra querida Trini, que con mucho cariño y entusiasmo hizo el subtitulado también, y bueno, el subtitulado nos lo dio, de hecho, Alberto, pero hizo toda la edición del video. Alberto, cuéntanos, por favor, cuéntanos del video, de dónde viene la canción. Ya, sí, cuando me sugeriste que eligiera una música para iniciar esta entrevista, claro, hay muchísimas que me gustan. De hecho, digamos, en entierro me gustaría tener música de Albinoni como el Adagio o las Cuatro Estaciones o cosas así. Lástima que no podré escucharlas, pero dado que el tema va a girar en torno a la Amazonía, recordé que en 1970 editamos con mi colega Estefano Varese un disco sobre la Amazonía, ¿no? Con música de dos pueblos indígenas. Música de los Ashánica, en ese tiempo todavía eran conocidos como Ka, y yo grabé música de los Aguahún. Entonces, llegando a Lima, tratamos de ver qué podíamos hacer con el material. Hablamos con el Instituto Nacional de Cultura y como los trámites eran sumamente engorrosos y yo tenía algún dinerillo ahí de haber ido un carro que un fulano me destrozó en un choque, le dije, vamos a hacer una cosa, ¿no? Financiamos nosotros la edición disco, pedimos que nos devuelvan esa cantidad y luego pedimos una cantidad adicional para hacer la pasta, el folleto que se hizo, etcétera, etcétera. Y resultó bien la cosa. Pero en fin, sobre la música misma, es muy especial. Un día yo era, cuando lo grabé, que debe haber el año 69, yo era todavía estudiante de antropología y aprovechaba los paros que habían en la universidad para tomar una mochila, pararme en la carretera, no tener que tirar dedo, y así llegaba hasta el Marañón. En el Marañón fui conociendo gente, haciendo amigos, y un día Máximo Puitza,
me dice que iba a visitar a un tío, sí, a un tío suyo, que si quería acompañarlo. Y me dijo, él es un idín, o sea, un chamán. Él casi no hablaba castellano, además rebautizó con el nombre de Carlos, no sé por qué. 3 veces le dije que me llamaba Alberto. Y en un momento él me preguntó si yo quería para ayahuasca. Entonces le dije que sí. Me tuvo todo un día sin alimentarme, sin comer nada. Y en la noche, que fue una experiencia muy bonita, en tu casa, muy aislada, no se trataba de una comunidad, era una casa en el medio de la nada, digamos, no habían casas vecinas. Él, que había estado todo el día preparando la ayahuasca, comenzó a dármela. Y comenzó en realidad primero a cantar esta canción que se escucha ahora en el vídeo, que me parece una canción maravillosa, ¿no? Yo no entendía nada de qué se trataba. Me parece la canción muy bonita, muy poderosa, y la voz de este señor también es tremendamente poderosa, digamos, ¿no? Entonces esto me dio de beber ese brebaje muy amargo, ¿no? Y al cabo de un rato, yo con los ojos cerrados empecé a tener algunas visiones, ¿no? Que fueron bonitas, digamos, muy bonitas, de mucha tranquilidad, además, ¿no? Yo me acuerdo haber visto imágenes como si estuviera viendo un caleidoscopio, ¿no? Por alguna razón asocié todo eso con los azulejos de los moros, ¿no? Esos que se emplean en las construcciones que hacen, por ejemplo, en España, en la Alhambra y otros sitios, y con la música de Bach, ¿no? Y después me di un poco cuenta que tanto los azulejos como la música, por supuesto, son barrocos, ¿no? Y también los colores calidoscopio, ¿no? Entonces había una cosa como muy barroca en todo esto, ¿no? Recuerdo que dormí de manera muy tranquila, muy plácida, y que todo el día siguiente estuve con una sensación como de plenitud. Estar. A partir de ahí nunca más quise volver a hacer la experiencia, porque dije, si hago otra vez una experiencia así, me gustaría hacerla como la ha hecho esta vez. Cada vez es más difícil el ayahuasca. Yo vivo en Iquitos, el ayahuasca casi lo puedes tomar en cualquier esquina, digamos. Yo nunca quise hacer eso. Hay mucho turismo en torno a la ayahuasca. Y sí la tomé, hará 2 o 3 años en una comunidad záparo en el Ecuador. Y la verdad que me sentí pésimo. O sea, tuve reacciones físicas, digamos, muy desagradables, y dije, qué extraño, ¿no? Qué extraña cosa ha sucedido. Curiosamente, creo tener la clave de lo que me sucedió recién este año, hace un par de meses, cuando un colega mío llamado Jeremy Narby, que es autor de un libro sobre la ayahuasca que se llama La serpiente cósmica, y ha trabajado mucho el tema del chamanismo, eh, eh, me invitó a presentar un libro que él, junto con Rafael Chanchari, un bosquero del pueblo Chaui, habían escrito sobre las plantas sagradas, especialmente dos, tabaco y ayahuasca. Y leyendo los comentarios de Rafael Chanchari, me di cuenta de que los Ahuajún, los Wampis y algunos otros pueblos no le echan la llamada chacruna a la ayahuasca, o sea, preparan solamente el jugo. Y eso es lo que da
esta diferente sensación. Y Rafael hace en el libro unos comentarios que a mí me han parecido sumamente interesantes. Y él dice, los turistas prefieren la ayahuasca con chacruna, porque ellos lo que buscan es la alucinación. En cambio, hay otras personas que lo que buscan es la visión verdadera. Y eso me pareció interesantísimo. O sea, tuve la primera vez lo que él calificaría de visión verdadera, y la segunda fue, bueno, te diría que fue una alucinación porque no vi absolutamente nada. Y lo único que sucedió es sentirme muy mal físicamente, ¿no? Pero creo que esa es la explicación de lo que de la diferencia entre estas dos veces, ¿no? Ujú. Entonces nos quedamos con esa sensación preciosa y plena de la primera experiencia que acompañó con esta canción, de hecho, que hemos escuchado, vista en el video y que vamos a ver al final del programa completa, porque habremos pasado solo un pedazo. Alberto, voy con mi primera pregunta. Bueno, el título de este encuentro tiene que ver con el bicentenario, ¿no? Y las deudas, los desafíos de nuestra Amazonía, ¿no? Son 200 años de vida republicana. ¿Qué conmemora la Amazonía peruana? ¿O qué debería celebrando? Bueno, yo creo que en general el Perú me parece, tiene pocas cosas para celebrar, ¿no? Yo creo que la conquista, que no fue, dicen a veces, encuentro de dos mundos ni nada parecido, sino fue un proceso de avasallamiento de los pueblos originarios. No es un proceso que terminó con la independencia. Más bien, en algunos casos se asentó la dominación, la discriminación, el desprecio por los seres humanos, el desprecio por los indígenas, el racismo, ¿no? Y yo que eso se está viendo ahora, y creo que en el marco de la coyuntura actual que estamos viviendo con la elección de un presidente de origen campesino, creo que eso se está viendo con muchísima claridad, ese desprecio, ese racismo eh, por, por el otro, por todo aquello que representa, digamos, el Perú indígena, el Perú originario, ¿no? Sí. Ujú. Mm. ¿Qué deberíamos estar celebrando? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que haber sido? Bueno, yo creo que lo primero que hay que celebrar es que no haya salido Keiko Fujimori. Eso para mí ya es motivo hasta de revencuete, digamos, ¿no? Pero eh, en este momento, yo que hay una esperanza, ¿no? Yo creo que hay una esperanza que las cosas realmente se puedan cambiar, puedan modificarse. Hay que trabajar duro, ¿no? No es una situación fácil la coyuntura actual. Hay fuerzas opuestas, digamos, que podrían desconocer lo que ha sido un resultado, a mi modo de ver, justo en las elecciones, que pudo ser mucho más amplio si es que no hubiese habido toda esta campaña sucia, como pocas veces ha habido en la historia del Perú. Y hay mucho por hacer. Yo creo que hay algunos signos que anuncian determinados, ¿no? Yo sé que muchas personas, bueno, yo mismo hemos sido convocados para grupos de trabajo para sugerir tales y cuales cosas con respecto a, por ejemplo, en mi caso, el tema de la titulación de las comunidades indígenas de Amazonía y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que esos son buenos síntomas. Un gobierno no tenga la soberbia que generalmente han tenido, y que convoque a ciudadanía. Yo creo que un buen gobernante es sobre todo un buen convocador,
¿no? No se trata de gobernantes sabios que todo lo conocen, todo lo saben, sino que pueden aprender de las experiencias de personas, de colectivos, de movimientos que están desarrollando determinados temas que, como digo, no necesariamente tienen que ser de conocimiento de las personas que ocupan los cargos, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son para ti las principales deudas del Estado peruano hacia los pueblos amazónicos del país? Bueno, la principal deuda es el reconocimiento de su calidad de pueblos que tienen una historia diferente. Por ejemplo, ahora en el Perú las comunidades indígenas amazónicas recién tienen un cierto reconocimiento en 1974 durante el gobierno de Velasco. Las comunidades campesinas, si bien tenían algunos amparos desde la época de la colonia, en realidad la primera ley que se da es en 1986, que reconoce a las comunidades que ahora se llaman campesinas, que antes se llamaban indígenas, y estamos hablando del gobierno de Alan García, ¿no? Entonces hay un reconocimiento tardío de sus derechos. En ese momento, el término, digamos, el concepto para reconocerlos eran de comunidades. Hoy día, al amparo digamos, instrumentos internacionales tan importantes como el Convenio 169 o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se habla ya de pueblos. Entonces, algunos colectivos humanos, culturales, sociales, que están reclamando este reconocimiento como con un gobierno autónomo. El caso más adaptado, para mi modo de ver, es el de la llamada nación One Piece, ¿no? Un pueblo del tronco jíbaro, igual que los aguajún, y ellos han avanzado ya en la socialización, en la elaboración y socialización de su propio estatuto para ver cómo se van a manejar. Hasta el momento hay una negativa por parte del Estado, que no ha comenzado con este gobierno, sino con el anterior, ¿no? A reconocer a estas realidades sociales como pueblos, ¿no? Yo creo que eso va a caer por su propio peso, porque digo, el Perú mismo, libre y voluntariamente, ha suscrito el convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, no puede negarse que él mismo ha reconocido. Ujú. Eh, en este convenio se ponen algunos criterios para llamar a un pueblo como pueblo indígena, ¿no? Y que eso le da además la facultad luego de diversas prerrogativas, como por ejemplo ser consultados, ¿no? La consulta previa y qué Así sé es. yo. En el caso de este que estás mencionando, de este pueblo que está procediendo al reclamo y que está avanzado y qué sé yo, este, cumplen con esos requisitos. ¿Cómo ves esos requisitos? Porque son bien ambiguos. Si nos puedes hablar un poco tú de eso, sería muy lindo. Sí, el principal, no repito, a ver, no hay tantos requisitos. Los requisitos los ha empezado a poner el gobierno durante la época de Ollanta el presidente Ollanta Humala, comenzaron, eh, cuando hicieron la ley de consulta previa, que dicho sea de paso, rebaja los estándares que están contemplados en el propio convenio, y se empezó a decir, bueno, hay que calificar quién es y quién no es indígena. Eso es una aberración, porque nunca en el Perú ha habido un Estado que calificara la condición de indígena de un colectivo. Eso sucede hoy en países como Chile o en países como Bolivia. Acá no. Acá es la conciencia de la identidad de ese colectivo es suficiente para ser considerado indígena. Eh, pero eh,
más allá de lo que dice la ley de consulta prueba, que sí empieza a calificar, la intención es clarísima. O sea, si tienen menos códigos que se identifiquen como indígena, la consulta se va a aplicar también menos, ¿no? Entonces, por de pronto empezaron a negar la condición de indígenas a las llamadas comunidades campesinas. Ah, no, ellos no son indígenas y no son campesinos. Pero las comunidades campesinas se llamaron indígenas hasta 1969. Con la ley de reforma agraria durante el gobierno de Velasco se creyó que el término indígena era un término peyorativo y no lo es. Término indígena quiere decir originario, ¿no? Lo que pasa es que el uso que se le da al término sí es peyorativo, pero quienes primero comenzaron a recuperar para sí mismos el término de indígena fueron las organizaciones amazónicas, ¿no? Los campesinos tardíamente, fue recién después de haber visto que los nativos amazónicos tenían capacidad de organización, de protesta y qué sé yo, comenzaron a cobrar conciencia de la importancia del concepto, ¿no? Para acogerse a estos instrumentos internacionales como son la, la, la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169, ¿no? Ujú. Y son parte, esto es justamente esto, este tipo de ¿cómo llamar? ¿Qué son? Eh, gestiones, trámites a nivel, son parte de los desafíos de las organizaciones amazónicas indígenas. ¿Qué desafíos se plantean las organizaciones indígenas amazónicas? ¿O cuál consideras tú que tendrían que plantearse desde una perspectiva, en caso territorial, de autodeterminación y yendo un poco más allá de salud, de educación también? Y yo creo que la iniciativa es de reconocimiento como pueblos y con territorios integrales. Yo creo que es muy interesante. No creo, sin embargo, que pueda hacerse en todos los casos. He escrito varias veces sobre este tema y no lo creo por varias razones. En primer lugar, los procesos de colonización en algunas zonas de la Amazonía han sido bárbaros, brutales, ¿no? Y han determinado entonces una fragmentación inmensa de los territorios de los pueblos indígenas. Podemos hablar, por ejemplo, de la zona de Satipo, Xapampa, Villarrica, la zona del Perené, el Alto Urubamba, etcétera, etcétera. Han habido procesos tremendos de colonización. Por otro lado, en algunas zonas, digamos, una falsa idea de progreso y con una justa aspiración de tener algo de dinero, pero equivocada a mi modo de ver. Las comunidades indígenas, y me estoy refiriendo a las comunidades aguajú del Alto Mayo, han desde hace más de 20 años empezado a alquilar sus propias tierras a los campesinos. En esa zona hay campesinos básicamente cajamarquinos, gente bastante aguerrida, trabajadora, luchadora, y entonces han alquilado, ha sido una ganga para ellos conseguir estas tierras en las comunidades para el cultivo de arroz. En el transcurso del tiempo, estas personas han llevado a parientes, han construido casas de cemento y ladrillo, almacenes, tiendas, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revertir esa situación es muy difícil, por más que legalmente tengan las comunidades indígenas amazónicas, digamos, el derecho aún reconocido. Con la actual constitución, que es muy deficiente, digamos, en términos de reconocimiento de derechos, hay el reconocimiento del derecho de imprescriptibilidad. O sea que la propiedad, el título de propiedad, no prescribe por más que las tierras hayan sido efectivamente invadidas y tomadas por otro. Ujú. Eso es verdad en ley, pero ahora
cómo se puede hacer para para revertir esa situación. Y el otro problema es el siguiente: los pueblos indígenas no han tenido, digamos, cuerpos de gobierno. El gobierno han sido las propias personas. Ellos mismos, a través de una serie de acuerdos, se expresan a través de mecanismos de reciprocidad, que es un sistema de intercambio diferido, tanto de bienes como de servicios. Ellos mismos han controlado, han organizado el funcionamiento de su sociedad. Es evidente que en el transcurso del tiempo, un sistema como el de reciprocidad se ha debilitado. ¿Por qué? Por la influencia principalmente del dinero. El dinero ya no entra en los circuitos de reciprocidad, y por la influencia, por supuesto, de misioneros, funcionarios, escuelas, etcétera, etcétera, que llevan cada vez a una mayor individualización, ¿no? No es cierto tampoco, como algunos pretenden, que los pueblos indígenas hayan producido colectivamente. Han unido fuerzas, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, para disponer de fuerza laboral suficiente para talar un pedazo del bosque y ahí establecer un cultivo, una chacra. Pero todo el resto, el cultivo y el beneficio de los frutos de ese cultivo, ha sido individual, no ha sido un proceso colectivo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, y la cuarta cosa es que en realidad los territorios indígenas nunca han sido espacios delimitados con fronteras definidas, ¿no? Han sido espacios de ocupación social, ¿no? Que podían ampliarse, podían reducirse, dependiendo de fuerzas, de las dinámicas del propio pueblo, digamos. Ahora, si quiere hablar de territorios indígenas, tenemos una situación totalmente distinta. En primer lugar, en algunas zonas me parece muy difícil que se puedan hacer territorios integrales por la razón que he explicado acerca de los colonos. En segundo lugar, hay que definir territorios demarcados por este asunto de acuerdos y de compromisos mutuos, ¿no? Y en caso de incumplimiento, las sanciones no eran punitivas, digamos, no se mandaba a nadie a la cárcel ni cosas por el estilo, pero se aislaba a que no respondía a estos tipos de reciprocidad, se la aislaba o se hablaba mal. El chisme ha sido históricamente un mecanismo de control muy poderoso en las sociedades indígenas, ¿no? Tenemos una situación cambiada y lo que hay que hacer en este momento, y yo creo que la nación One Piece la está haciendo, es construir un nuevo acuerdo social, ¿no? Es difícil porque hay muchas fuerzas que se oponen a ello. Están las empresas, bueno, todo el mercado que es muy disociador, está el Estado que tampoco quiere que, digamos, los pueblos indígenas se empoderen. Entonces, pero es una batalla que yo creo que vale la pena que los pueblos indígenas la den ahí donde se puede dar. En otros casos habrá que seguir luchando por mejorar las condiciones de la gente en las comunidades así como están ahora dadas, ¿no? Ujú. Hace un momento tú hablabas de un falso desarrollo y me gustaría mucho escuchar tu opinión, porque sí, para muchas personas se cuestionan, ¿no? O sea, a ver, una carretera es necesaria, la necesitan todos los pobladores, el tema de la industria extractiva es otro cantar también, pero ¿cómo definirías tú el falso desarrollo en medio del territorio amazónico del que estamos hablando? Sí, el falso desarrollo yo creo que es aquel que pone énfasis exclusivamente en las obras de infraestructura. Tú has mencionado carretera, vamos a tomar el caso de carretera. Eh, es curioso, y eso ya lo había escuchado yo por parte de un sociólogo que vive y trabaja en Voto hace
lo había escuchado en la década de los 80, él decía cómo en las zonas donde el gobierno invierte más en infraestructura es donde avanza la coca, los sembríos de la coca, y por tanto del narcotráfico. Me pareció bien interesante, pero luego lo he visto, personalmente lo he visto. Yo conocí la zona del Pacaya, perdón, del Pichilpacazu, más o menos a mediados de la década del 70. Era muy difícil llegar a lugares como Puerto Bermúdez o cosas así. Y las dos posibilidades que habían era o entrar caminando por trocha en un proceso que demora un montón de tiempo, o esperar que vaya una avioneta a la zona y entrar en avioneta. Y luego al interior tenías que mover por el río o por trocha. En la década del 80, el señor Belaúnde, que era un aficionado a las carreteras, en fin, de todas las obras, tal vez era una deformación propia de su profesión, él era arquitecto y veía que la obra para él era obra igual a desarrollo, empezó a impulsar la construcción de carreteras. Impulsó además la creación de esta ciudad un poco con la idea no tan manifiesta, pero que yo creo que trataba de imitar a lo que pasó en Brasil con Brasilia, digamos, ¿no? Y creó Ciudad Constitución sobre el río Balcazo. Y luego la carretera. Hizo la carretera a Bermúdez, que bueno, aunque está en muy malas condiciones, pero funciona. Y luego una carretera que va desde esa zona a lo largo del curso del Pachitea hasta la carretera que llega a Pucallpa. Bueno, lo cierto es que a partir de entonces hubo una expansión tremenda de cultivos de coca por a ver, no puedo decir que el señor Belaúnde expresamente, conscientemente, voluntariamente haya sido un expansor de los cultivos de coca, pero cuando uno hace esas obras de infraestructura, planea qué va a pasar en esa zona, y cuando los programas que plantea de desarrollo, de cultivos, qué sé yo, todos fracasan, ¿no? Porque la gente le decía, no, siembra yuca, siembra maíz, bueno, sí, y después, ¿dónde la vendo? Entonces, lo que hace ahí es abrir zonas para las actividades ilícitas, para la extracción de madera. Bueno, en esa zona no hay, o por lo menos no es significativo, creo, la extracción de oro, y para los cultivos de coca, que claramente han aprovechado esa infraestructura construida por el gobierno para acceder con más facilidad a la zona. Entonces, esas zonas, a su vez, fueron aprovechados por los movimientos como Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, se convirtió en una zona de una violencia total que no había existido en épocas anteriores cuando no había carretera. Eso es falso desarrollo. Pensar que una obra por sí te va a traer beneficios, ¿no? Lo que te va a traer es simplemente un mayor acceso a un área. Ahora, ¿qué cosas haces en esa área? Depende ya de cuán capaz sea el Estado de planificar, de establecer condiciones, digamos, para que la gente se beneficie de manera adecuada de los recursos y no para la expansión de actividades ilícitas como es lo que ha pasado, especialmente con la cuestión de madera y cuestión del tráfico de drogas, del cultivo de coca y tráfico de drogas. Y en contraposición, Alberto, ¿cuál sería entonces, qué serían proyectos de desarrollo verdadero para los pueblos indígenas? Sí, bueno, yo creo que hay que ver la cosa de manera integral. La infraestructura, por supuesto que es importante, pero no puede dar peso solo a la infraestructura. Y creo que lo que hay que hacer es generar, digamos, actividades en las propias zonas, eviten que la gente tenga que recurrir a actividades ilícitas
sobrevivir, ¿no? Desarrollar actividades productivas de transformación, etcétera, etcétera, que le permitan a la gente vivir de una manera adecuada. El manejo, no, Launde, por ejemplo, pensaba que si la selva tenía muchos árboles, quería decir que tenía suelos muy, muy ricos. Falso. La selva tiene suelos tremendamente pobres y lo que mantiene a los árboles es más todo el proceso de la fotosíntesis que los suelos en sí. Entonces tú les quitas la cobertura arbórea a la selva y te quedas con unos suelos que te van a producir 1 o 2 años. Después se convierten en arcilla dura que no sirve para nada. De ahí el sistema rotativo de las chacras que han desarrollado los pueblos indígenas toda la vida, ¿no? A pesar de que son extensiones de bosque muy pequeños. Pero luego cuando esto se empieza a ampliar, pensando que la ganadería y las grandes plantaciones de monocultivos pueden ser la solución, entonces ahí se generan también unos problemas serios, ¿no? De pérdida de biodiversidad y de deforestación, pérdida de suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Alberto, ¿cuán optimista eres con respecto al panorama de los pueblos amazónicos en cuanto a su situación y sus demandas? O sea, ¿cómo ves, cómo avisoras la Amazonía peruana de aquí a 10 años? Y bueno, yo creo que optimista así de manera global no se puede ser, ¿no? Porque hay situaciones a veces muy complicadas, muy difíciles de revertir, como las que me he referido con estas comunidades indígenas que han perdido tierras y las siguen perdiendo, digamos, ¿no? Eh, por cuestiones de alquiler y otras. Pero, a ver, durante la pandemia ha sucedido una cosa que a mí me pareció bien interesante. Las respuestas más coherentes y organizadas para hacer frente a fenómenos como la pandemia de pronto empezaron a llegar de las propias comunidades indígenas. ¿Qué cosas hicieron? Trataron de controlar la circulación el tránsito por sus territorios, diseñaron algunos, no todos por supuesto, ¿no? Diseñaron algunas estrategias para aislar a los que venían, tenerlos en cuarentena, para aislar a los que se sospechaban que habían sido contagiados, para búsqueda de plantas que pudieran curarlas, la enfermedad, y en fin, y también se dieron cuenta que cada vez se habían ido haciendo más dependientes del mercado, entonces comenzaron a forzar sus propios sistemas productivos, cosa que a mí me parece central en cualquier proceso de autoafirmación, digamos, de un pueblo indígena, ¿no? Si no solucionan el problema del abastecimiento propio de los alimentos, no quiero decir con esto que todo lo que consumen tienen que producirlo ellos, pero tiene que ser una muy buena parte de los alimentos que consumen. Entonces estas respuestas comenzaron a venir de las comunidades y a mí me pareció fantástico, digamos, me entusiasmó mucho. Lamentablemente tenemos un Estado, digamos, torpe y autoritario. Entonces lo que hizo cuando se dio cuenta que las comunidades estaban cerrando el paso hacia algunas zonas de entrar ahí con la policía, con el ejército, decir ustedes no tienen ningún derecho a hacer ese tipo de cosas, nosotros somos los que controlamos territorio y nada más. Y es además falso, el Estado no tiene ninguna capacidad de control del territorio, el Estado cede su territorio a las fuerzas de todo orden y generalmente son del malo, digamos, de la delincuencia. Por eso es que existe la expansión de la coca, por eso es que las protegidas están desprotegidas, están abandonadas, por eso existe tala ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una torpeza, pero de todas maneras esa energía me hizo ver que había un potencial que estaba vivo en las comunidades. Entonces yo creo que eso es
muy rescatable. Y creo que es rescatable el esfuerzo que están haciendo algunas colectividades, como es el caso de la Nación One Piece, para afirmarse como un grupo con voluntad y capacidad para gestionar su propio territorio. Repito que es una historia difícil porque en este momento el tema del mercado, que tiene que ser contemplado, por supuesto no se puede a espaldas del mercado, es un tema que hay que ver cómo se va a mantener esta nueva coyuntura y cómo el mercado tiene que ser un mecanismo que apoye el desarrollo de los pueblos y que no, como sucede hasta ahora, se vaya en contra de ellos, ¿no? Ujú. Tú, Alberto, estás casado con Lucy Trapnell, que es una maestra tan comprometida además con la educación intercultural bilingüe en la Amazonía. Así que el tema de la educación lo tienes cerca, ¿no? Lo tienes en la mente. Este programa, parte de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puquiasunchis. Muchas de las personas que en este momento nos escuchan son estudiantes y son maestros y maestras, ¿no? De interculturales. ¿Cuál piensas tú que es el rol de las maestras y maestros como actores en la vida de los pueblos amazónicos? Bueno, yo creo que es un rol fundamental, ¿no? Eh, eh, Lamentablemente el funcionamiento de las escuelas no es el que se espera, digamos, para verdaderamente fortalecer las capacidades de la gente de las comunidades, ¿no? Eh, las escuelas funcionan de manera desorganizada, los maestros no tienen ningún control, los maestros suelen tener una baja preparación, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de cosas que tienen que ser cambiados desde el Estado y también, por supuesto, desde las propias bases, ¿no? Los, eh, los padres de familia no han internalizado el tema de la escuela y del control que ellos deberían tener sobre el funcionamiento de las escuelas y el comportamiento de los maestros, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo muy fuerte por hacer y hay un trabajo muy fuerte por hacer, evidentemente, también en el sentido de adecuar la enseñanza en las escuelas a la realidad, ¿no? Yo cuando era alumno de antropología y viajaba por el Marañón, una de las primeras cosas que descubrí con verdadero horror era que los currículos que se enseñaban, con los cuales se enseñaba en las comunidades, eran los mismos currículos con los que se enseñaban en todas las escuelas en el Perú, y dije, esto no puede ser, o sea, yo no podía creerlo, digamos, no puede ser que frente a un medio totalmente distinto, con gente que además tiene cultura, que tiene otra lengua, el Estado aplicase currículos únicos para todo el país. Eso, a pesar de que ha habido cierto grado de diversificación, sigue siendo básicamente así. Entonces eso tendría que cambiar radicalmente. Ujú. Tú, cuando empezamos la entrevista, hablaste de este momento de plenitud en tu experiencia con el ayahuasca a los 18 años. Han sido muchos años luego de un trabajo tan comprometido, tan cercano a los pueblos amazónicos. ¿Qué momentos, bueno, me imagino que son muchos, pero podrías recordar así rápidamente algún momento que te haya hecho especialmente feliz, que te haya hecho sentir especialmente feliz o esa plenitud que sentiste en aquella experiencia con ayahuasca? Sí, yo no tenía 18 años en aquel entonces, ¿ah? Yo, a ver, el año, cuando, probablemente tenía unos 25, 26 años. Mm. Esto, eh, bueno, yo creo que han habido muchos, ¿no? El, por ejemplo, el video este con el que comienzas
introduce la entrevista, ¿no? Sale lo que allá en la le llamamos un caño o una sacarita, aunque las sacaritas son generalmente, es un término de origen cucama, que indica atajos, ¿no? En vez de darte toda la vuelta por el Río Grande, entonces vas por ese pequeño canal que es una sacarita y te permite, claro, depende de la embarcación que tenga, puede pasar una canoa, no va a pasar una gran embarcación. Entonces, pero ver esta introducción que has hecho me hizo acordar del tiempo que estuve dirigiendo el programa Pacaya Miriam. Y yo viajaba yo tenía la sede, como director tenía la sede en Iquitos, pero cada vez que podía viajar, y viajaba especialmente a la zona del Samiria, que es la que a mí me gustaba más la gente, en fin, las comunidades, y a veces entrábamos por los canales, ¿no? Que son los tremendos, no diría infinitos porque es un término de otra dimensión, sí, numerosísimos, ¿no? Entonces, ahí son como momentos mágicos donde realmente estás en silencio, el silencio es tan fuerte que lo escuchas, digamos, ¿no? Y crecen estos árboles que se llaman renaco en el castellano regional y que son un tipo de ficus, ¿no? Que echan, como en un medio acuático, echan raíces aéreas que luego se entierran o, o, o sumergen en las aguas, digamos. Son troncos absolutamente retorcidos, ¿no? Entonces da un aspecto así como muy mágico, ¿no? Entre el silencio, el retorcimiento de las... Y yo creo que ahí son ambientes donde uno respira, vive, goza de una paz total, ¿no? Por el silencio y por el hombro que te causa un medio de esta naturaleza, ¿no? Tanta belleza, ¿no? Tanta belleza en la Amazonía a pesar de sus problemas. Sí, sí. Sí, bueno, la belleza es un fenómeno que asombra, digamos, que a veces quita a uno la palabra y la capacidad de expresar qué es lo que está viendo, ¿no? Es un momento de contemplación más que de explicación, ¿no? Eh, bueno, estamos en realidad llegando ya al fin del programa. Ha sido un gusto enorme tener nosotros. Para mí especialmente es un privilegio haber compartido este tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación que te hicimos. No, yo encantado y muchas gracias, Milagros, por la invitación, que siempre es interesante. También una entrevista es una forma de reflexión propia, ¿no? Yo sé que hay gente que va a escuchar esta entrevista, entonces espero que algo de lo que he dicho también pueda servir a esas personas para reflexionar sobre los temas tan complejos que la Amazonía, los pueblos indígenas, ¿no? Y puedan darle algo a su conocimiento, a sus propios procesos de reflexión, análisis, ¿no? Muy amable, Milagros. Gracias, Alberto. Bien, llegamos al final de este Mincaricui número 13. Ya estamos llegando al final de esta tercera temporada. Nos quedan 3 programas más. Y bueno, quiero comentarles, cada uno de nuestros programas es convertido luego en un resumen radial de 10 minutos y que es transmitido por 3 emisoras de gran alcance en la región: Radio Santa Mónica, Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba, justamente pensando en aquellas personas, aquellos estudiantes, maestras, maestros que no tienen facilidad de acceso al Internet. Recuerden también que pueden encontrar esta y todas las entrevistas de Mincaricui en nuestro canal de YouTube como EESP Pugliasunchis. Ahí en el Facebook también encontrarán los enlaces
tanto a los programas radiales, a los resúmenes radiales, como a las entrevistas. Y el próximo viernes, no se lo pierdan, que tendremos como invitadas a Delaine Nuñonca y a Yarida del Pino. Ellas son maestras especialistas, además, con gran trayectoria en el nivel inicial intercultural del país. Ellas van a hablar justamente sobre la educación inicial, que es un tema que había estado ausente en los Mincarico. Los dejo ahora con el lindo video, disfrútenlo, el video completo que preparamos para este programa, acompañando la entrevista del querido Alberto Chirif. Hasta el próximo viernes, cuídense mucho. Chao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ